intervención quirúrgica. El acto quirúrgico, donde también se va a realizar el acto anestésico. En toda sala de operaciones tiene que tener parámetros físicos, eléctricos, etcétera, para poder llevar a cabalidad una buena operación, un buen acto anestésico. Generalmente las salas deben estar todas juntas, cerca de la unidad de cuidados de recuperación, y la superficie debería ser alrededor de 30 a 35 metros. No debe ser tan pequeña por los mismos aparatos que existen, por la aireación o ventilación, tampoco muy grande porque sería muy alejado los sitios de que vamos a usar en el momento de la operación. La sala de operaciones demanda eficiencia en todo sentido. Existen protocolos tanto en cirugía como en anestesia. En cada sala de operaciones, sobre todo en los hospitales, en los centros de salud, en los hospitales de los distintos niveles que existen, nivel 1, nivel 2, nivel 3, deben de tener un rendimiento. De lo contrario, esa sala no está produciendo bien. Está bajo normas, existen normas del MINSA que van a regir todo lo que se refiere a sala de operaciones. Es necesario tener un control registro de la cirugía y anestesia segura. Al inicio de cada intervención quirúrgica se va a realizar un documento donde tanto el cirujano como el anestesiólogo y el personal de enfermería van a verificar la cirugía, qué es el paciente, qué cirugía va a hacer, si es alérgico a alguna medicina, si el campo operatorio está bien definido, etc. El jefe de centro quirúrgico es el anestesiólogo. El anestesiólogo es el que se encarga de planificar a corto o a largo plazo todo lo relacionado con sala de operaciones, el mantenimiento, estar identificado y conocer los objetivos del hospital, supervisar en todo sentido, desde el más alto hasta el más bajo, desde la sala más grande hasta la más pequeña. En general, si es que falta también equipo instrumental, igual, y tiene que ver también todo lo relacionado con ingeniería, sobre la luz, la electricidad, la ventilación, la aspiración. O sea, todo está a cargo de un jefe, que es el jefe de centro quirúrgico. ¿Y quién está? Es el anestesiólogo. La zona de restricción. Cuando ustedes vayan a sala de operaciones va a haber zona de restricción, van a haber zonas grises, rojas y la zona blanca, ¿no? Nosotros que entremos a un centro quirúrgico, además de conocer bien cómo es un centro quirúrgico, debemos de evitar que haya contaminación. Se tiene que hacer una programación diaria de los pacientes que se van a operar. Ahora en nuestros tiempos es operaciones programadas en la mañana y en la tarde. Se tiene que ver que el paciente haya pasado por un consultorio de preanestesia para conocerlo bien y poder ver si puede haber complicaciones, si va a haber qué tipo de anestesia, verificar que las cirugías se cumplan con las horas, si se puede agregar de acuerdo al tiempo cirugías adicionales, ver las suspensiones. En algunos casos se puede suspender las operaciones. Por ejemplo, si el paciente ha comido, si el paciente, por ejemplo, tiene un valor de, vamos a suponer, de análisis alterado, que se supone que ya pasó por una consulta preanestésica, pero en el momento de repente algo se presentó
O, por ejemplo, el paciente está con hipertensión, en ese momento que estamos monitorizando antes de colocar la anestesia, entonces se suspende la cirugía, ¿no? Ya altera la programación, altera el rendimiento del quirófano. Entonces, el uso del quirófano es muy importante para cumplir la programación, y también el personal que trabaja en sala de operaciones debe ser el personal adecuado. Se mira la planificación sanitaria, y ahora más que nunca, ¿no? Siempre se ha visto la planificación sanitaria. En estos momentos de pandemia, peor, ¿no? El trabajo es más intenso también para ver todo ello. Y considerando que el Hospital Central es un hospital ahora COVID, gracias a Dios está disminuyendo los casos, la contaminación, la virulencia, etcétera. Se ven los gastos, el personal, la tecnología. Estamos en constante conocimiento de la tecnología y la necesidad de los aparatos o instrumentales que se va a necesitar en anestesia. Hay una zona todavía que está dentro de la parte, se podría decir, gris, a la entrada, que es el almacén con insumos, con fármacos, con jeringas, que es una zona gris todavía. Quiere decir que nosotros acá estamos entrando todavía con botas. Es decir, si ustedes vienen con su mandil blanco, recogido el pelo, con ropa de calle y no con mochila, sino con un maletín adecuado, ustedes acá estarían pasando con las botas. ¿Cómo se originó la sala de operaciones? Se originó con el anfiteatro que había en Italia. Había un anfiteatro en el año 1660, donde después sería un ejemplo de sala de operaciones. Y con el tiempo todo esto va a ir modificándose, donde vamos a ver después que se desarrolla como ciencia la cirugía, la anestesia, y con el uso de todo lo que existe en la actualidad, y también los conocimientos de asepsia, antisepsia, complicaciones que puede haber, se toma en cuenta más detalles, ¿no? Zona de blanca, la zona de estéril y la zona que no es estéril. Vamos a ver. Entonces acá vamos a ver la disposición de la sala de operaciones. Esta parte de acá, toda esta parte que ustedes ven, se puede decir que es la mesa y la mesa de operaciones y la mesa del instrumental quirúrgico, que va a ser la zona estéril. Acá es una sala de operaciones como un ejemplo, donde todo todavía está no estéril, pero sí está limpio. Se ha usado para el piso, por ejemplo, soluciones de lejía, soluciones desinfectantes, para limpiar el piso, para limpiar los frascos, la máquina, la camilla, todo está limpio, desinfectado. Todavía no está estéril. Acá cuando ya vemos al paciente, ya se podría decir que todo eso es estéril. Acá también todo está estéril, y es la zona donde nosotros, cuando entremos a hacer las prácticas, no debemos de chocar. La electricidad es importante. ¿Quién maneja la electricidad? Los ingenieros electrónicos, que están revisando las conexiones, todos los aparatos, que no haya cables rotos, que todo esté con enchufes buenos, que no haya fugas, etcétera. Si nosotros tenemos algún problema de electricidad, llamamos al de electrotecnia. Después usamos también el electrobisturí o electrocauterio,
que ya está en conexión con el paciente. También tenemos que la fuga de corriente máxima debe ser alrededor de 10 microamperios. Los marcapasos que tiene el paciente, los catéteres, los equipos de venoclisis, todo pueden producir una transmisión eléctrica. Este aparato que es el electrobisturí, acá vemos una conexión, el enchufe que se va a colocar aquí. Y este equipo también tiene otro cable que va a la pared. Entonces, cuando el paciente va a ser operado, tiene que tener una placa que va de aquí también hacia su brazo, hacia su hombro, a una zona seca, donde el paciente no se moje, porque va a haber la conexión del equipo con ese dispositivo, esa placa indiferente que ponemos al paciente, con el electrobisturí. Acá tenemos pacientes con marcapaso, con catéteres, y también hemos visto esa conexión. Entonces hay cierta energía eléctrica que está pasando, pero que gracias a Dios no afecta en el paciente. Siempre tomar en cuenta, ¿no?, el marcapaso de todas maneras con el monitoreo. De todas maneras, el control es permanente. Se dice que no afecta, no hemos visto también en la práctica que afecte. A veces se prefiere, en el caso de pacientes con marcapaso, no usar el electrobisturí, sino un bisturí común y corriente. Las soluciones salinas vemos que son transmisores también, la sangre. Acá tenemos la placa indiferente, que es más moderna, tiene un gel que se pega bien al paciente, acá un pegamento que se pega bien y acá un gel que transmite bien. Y otra placa indiferente antigua, que es puro GB, que no se pega tan bien al paciente. Entonces puede ser que, llegado el momento, se introduzca por ahí líquido y puede quemarse el paciente, ¿no? Pero en la actualidad usamos este. Al contacto bueno debe haber para los electrodos o para este equipo indiferente que tenga gel, para que haya buena transmisión y la piel debe estar limpia. Y el gel va a haber siempre en sala de operaciones, en este tubito. Generalmente se dice que esta placa indiferente y estos electrodos debe ser un solo uso, ¿no? Entonces, si es un solo uso, está con la buena cantidad de gel, igual con buena cantidad de gel, y no va a haber problemas. Siempre acuérdense un poco alejado de la zona operatoria. Ahí no debe haber ningún contacto con líquido. La humedad también es importante. La temperatura, todo esto de la humedad. Ustedes cuando entren a sala van a ver en la pared dispositivos, ¿no?, que ya está controlado, como les digo, por los ingenieros. La temperatura también está en la pared. Ahí nosotros eso sí podemos regular, ¿no? Si, por ejemplo, está haciendo mucha calor, regulamos que sea baja la temperatura. Si está haciendo mucho frío, no ponemos, no prendemos el aparato de la temperatura. Los quemados no deben tener frío, no toleran bien la hipotermia. Puede haber alteración sistémica en un paciente que no controla bien la temperatura, como es un quemado o también un recién nacido. La ventilación también está a cargo de electrotecnia o del ingeniero electricista.
de los ingenieros en el hospital, que constantemente ellos tienen que revisar, ver que todo funcione bien. Evitar los ruidos que alteren la tranquilidad del cirujano y del anestesiólogo. Ruidos así, por ejemplo, que una máquina suene constantemente, una aspiración suene demasiado intenso, etcétera, ¿no? A veces nosotros en sala podemos trabajar tranquilos con música. La música a veces al cirujano y al anestesiólogo relaja, pero tiene que ser una música suave, no muy fuerte, que no altere la tranquilidad o la concentración de ambos, ¿no? No debe ser mayor de 80 decibeles. Entonces, si hay es como cuando nosotros estamos en la calle y pasa un carro y la bocina toca muy fuerte o el policía en nuestro oído toca el pito, eso sí altera la concentración en sala de operaciones. Otra consideración que es importante es los gases, sobre todo cuando los gases que se producen cuando se quema, se cauteriza, esos gases se dice que son cancerígenos, ¿no? Acá, por ejemplo, se quema y se cauteriza. Entonces, generalmente el ayudante del cirujano está con una aspiración que va a absorber este gas para que no se distribuya a todos, ¿no? Hay vapores también anestésicos, inflamables, gases residuales, gases corporales, que va a haber. Y acá vemos que el quirófano propiamente dicho tiene la zona estéril, que es esta. Ya esta zona está bien lavada, se ha usado los antisépticos adecuados, que puede ser la clorhexidina, puede ser la solución de yodo, que es el isodine. Se ha hecho bien la asepsia, antisepsia de todo, y se ha colocado estos campos que están completamente estériles. El cirujano, la enfermera se han lavado bien las manos con los 11 pasos que existen y después se han colocado guantes estériles y ropa estéril. El instrumental de cirugía también está estéril. Esta mesa que contiene el instrumental quirúrgico, si ustedes entran a sala de operaciones, primero entren por la puerta, saluden bien y después, antes de dirigirse a cualquier lado, miren cuál es la zona estéril y cuál es la zona de circulación, que va a ser a la vista, uno se va a dar cuenta cuál es. Entonces, ustedes no se acerquen ahí. Y la no estéril es la que circula, ¿no? Alrededor. O sea, acá está la zona estéril y lo que rodea es la zona no estéril, pero que está desinfectada, limpia, ¿no? El coche de anestesia, la máquina de anestesia, área de desechos y área de circulación. Entonces, miren, la asepsia del paciente se hace bien. Entre operación y operación se limpia todo porque puede salpicar sangre, puede salpicar secreciones. Es una limpieza total, ¿no? Y acá viene también la limpieza del paciente. Ya está lavado, limpio, y ahora el personal que va a trabajar con el paciente también está estéril. En este momento ellos no deben de chocar con la mesa. Están poniendo los campos estériles y todavía no se acercan porque tienen que poner el campo estéril más grande o las sábanas estériles. Existe la eliminación de los desechos, ya sea de agujas, jeringas que hemos usado. Algunas pueden contener sangre, otras no, pero existe para todo lo que es acá punzante y cortante, como es agujas y ampollas. Y acá en esta bolsa roja vamos a colocar las zonas una gasa contaminada, por ejemplo, una gasa que está con sangre, que usamos los anestesiólogos.
Podría ser también una gasa con secreción de la boca. Las gasas que usa el cirujano va en otra bolsa. En otra bolsa van las gasas del cirujano, entonces no se debe de mezclar. Los catéteres que lleva el paciente, si está más de 3 días, 4 días, ya hay contaminación, generalmente por gram negativos. Se dice que la infección es igual a la virulencia del germen más la cantidad de ese germen menos la resistencia. Y nosotros vamos a ver que en la cantidad están las personas. Por eso es que las personas o los alumnos o los docentes, el anestesiólogo, el cirujano, si venimos de la calle tenemos que ponernos gorro porque el pelo contamina, máscara, lavarnos bien las manos y quitarnos la ropa de la calle y ponernos el uniforme de sala y los zapatos o los pies poner en botas. Y antes de entrar a la sala lavarnos bien las manos. El más usado para lavarse las manos ahí antes de entrar a sala es el Ibiscru o Ebiclen. El alcohol yodado es el que se va a usar ya adentro en sala, no está afuera. Para lavarnos las manos usamos la clorexidina. También puede haber jabones, pero van a haber más que va a haber el Ibiscru o Ebiclen, que es la clorexidina. El lavado de manos tiene un protocolo de 11 pasos, de tal manera que se lava dedo por dedo, entre dedos, las uñas, con una escobilla, después el dorso de la mano, la palma de la mano, y después hasta cerca del codo. Siempre con las manos en alto para que caiga todas las sustancias hacia abajo del codo, no del codo hacia la mano. Y cuando se entre a salas de operaciones, se debe entrar con la mano en alto, sin chocar con nada, porque ya se supone que cuando entre a sala su mano está bien limpia, desinfectada y va a entrar a colocarse los guantes estériles. Estos son los equipos grandes que puede haber en un hospital, sobre todo un hospital especializado para desinfectar la autoclave, y esta máquina que es especial, que es la máquina Esterrat, donde acá en esta máquina trabaja con discos de peróxido de hidrógeno, donde vamos a poder colocar instrumental que no se va a deshacer, o sea, que queremos que no se deshaga, como son plásticos, ¿no? Y también qué característica tiene esta máquina de que va a desinfectar con confianza, se puede decir, el instrumental que ha estado en contacto con un paciente VIH o que tenga hepatitis, por ejemplo. Ese instrumental no se lo puede botar el que se opera, ¿no? O sea, por ejemplo, el mango del bisturí, eh, las pinzas hemostáticas, los separadores, no se puede desechar eso. Entonces se desinfecta en esta máquina. Lo que se puede desechar son las jeringas, las agujas, el mismo bisturí, se puede desechar, pero lo que no se puede desechar se desinfecta acá. O se esteriliza aquí, ¿no? Estos son los desechables, tubo, endotraqueal, jeringas, guantes. Y también en sala de operaciones vamos a encontrar los registros de anestesia, de la cirugía segura también, que va a ver antes de la incisión, durante la incisión, después de la incisión, donde va a firmar el anestesiólogo, el cirujano y la enfermera. Y este es el importante para nosotros, que vamos a controlar qué anestésico le hemos puesto, qué diagnóstico tiene, qué análisis y cómo entró el paciente, con qué presión, con qué pulso, con qué frecuencia respiratoria y con qué asa o estado físico del paciente.
Y acá vamos a graficar la presión sistólica, la presión diastólica y acá el pulso. Esta hoja de anestesia es un documento legal. Después, cerca de sala de operaciones debe haber la recuperación de anestesia. Quien debe de llevar a la recuperación es el médico anestesiólogo más la enfermera de sala de operaciones a recuperación. En recuperación el paciente continúa monitorizado. Ya no está siendo operado, ya no tiene anestesia, pero necesita un control y monitoreo hasta que esté totalmente despierto, lúcido y no tenga dolor. Ahora vamos a pasar al equipo instrumental de anestesia. Los balones más característicos que van a encontrar es el balón de oxígeno, en todo lugar en un hospital. Y los balones de óxido nitroso, que es un anestésico en forma de gas. Y esto van a ver cuando entren a una cirugía laparoscópica, que es el CO2, que con este gas insuflan abdomen para poder operar la vesícula. El amarillo, el negro y el blanco son de gas nitrógeno, que es usado, por ejemplo, cuando se quiere usar taladro en traumatología y poner tornillos. También usamos los ventiladores, pero en recuperación. Estos ventiladores solamente son para dar oxígeno, no anestesia, sino oxígeno, nada más. ¿Dónde se usa? En recuperación. Y los ventiladores pueden ser a volumen y a presión. Acá ya dice, ¿no? A volumen, a presión, se marca cuánto de respiración vamos a dar, cuánto de oxígeno y cuánto de volumen. Los vaporizadores de anestesia son estos de alotano, de ceborane, de isoflorano. Acá se coloca por este orificio, como si fuera una botella, líquido, porque son líquidos. Acá se vaporiza y para el paciente abrimos con esta llave para darle al paciente. Las mascarillas, ya ustedes saben bien las mascarillas, ¿no? Existe así la nasal, la que tiene reserva, la que tiene Venturi, que es esta. Este Venturi le permite al paciente jalar un poco más de oxígeno, o sea, no más oxígeno, sino tener más fuerza a la entrada de oxígeno. Y acá tenemos otra mascarilla que tiene como un frasquito chiquito para poder poner el Ventolin o adrenalina para poder al paciente hacerle nebulizaciones, ¿no? Con oxígeno. En caso que se haya cerrado, haya broncoconstricción severa o la saturación baje. Tenemos este ventilador manual. Colocamos una máscara, esta bolsa tiene acá una conexión que se va a conectar con oxígeno. Entonces, el oxígeno llega aquí, nosotros al apretar o insuflar, le damos oxígeno al paciente a ventilación positiva. Puede ser que lo usemos también cuando ya el paciente esté con tubo endotraqueal o tenga una traqueostomía. Entonces colocamos este ventilador manual que siempre está conectado al oxígeno y vamos a poder darle respiración al paciente. Todo esto existe, miren, la pinza de Magil para poder mover la lengua de un lado al otro. Si es que hay un cuerpo extraño en la boca, retirarlo. El laringoscopio, que puede ser con hoja grande, mediana, pequeña, el mango del laringoscopio, el tubo endotraqueal, el estetoscopio para ver si entra bien el aire a los pulmones después de intubar al paciente, una sonda de aspiración, si es que hay contenido en la boca, el tubo de Mayo, que es pequeño, medio curvito, que permite abrir la vía aérea en el caso que la lengua se caiga para atrás
y el paciente, por más que le ventilemos con el ambú, no eleva el tórax, entonces la lengua se ha caído para atrás y el tubo de Mayo nos permite liberar la vía aérea para poder ventilar mejor. Máquina de anestesia, perdón, coche de anestesia, ¿no? O mesa de anestesia. Acá tenemos todo lo que necesitamos, el tubo endotraqueal, los guantes, los tubos de Mayo, los fármacos que vamos a usar. Estas mesas o coches son diferentes de acuerdo a cada hospital. Los tubos endotraqueales. Este de traqueostomía, este el que usamos normalmente, y este tubo que es de doble lumen. Este tubo de doble lumen tiene acá un orificio aquí y otro orificio. Y estas son las conexiones que se va a usar para ambos casos, ¿no? Cuando ya se intube al paciente, estas conexiones se van a poner aquí, con esta, para formar una T, es como una T, y acá recién se conecta la máquina de anestesia. Este es el laringoscopio. Acá la jeringa está aspirando todo el aire del cajo globo que va a ir a la tráquea. Se intuba al paciente. Siempre debe haber la luz. Si el laringoscopio no tiene luz, no vamos a poder intubar. Si hemos intubado bien en la tráquea, va a haber la onda de capnografía. Si no, no existe esta onda de capnografía, el tubo está en el esófago. El capnógrafo mide el CO2 expirado. Y como todos ya sabemos, el pulso oxímetro controla la saturación de oxígeno y el pulso. Entonces, ¿qué vemos acá? La saturación de oxígeno y el pulso. El monitoreo de las funciones vitales va a ser en forma de pulso, saturación de oxígeno y la presión arterial. Esa arroja la presión arterial invasiva en casos de pacientes complejos, cirugías complejas de alta duración. Esta se hace a través de la línea arterial en forma invasiva. Este es un ejemplo para que vean ustedes que los monitores pueden ser de los más simples a los más complejos. Casi todos los parámetros de este ventilador lo vamos a usar, por ejemplo, en operaciones de corazón, que es un ejemplo, ¿no? Donde vamos a controlar la PVC, la presión arterial invasiva, las respiraciones, la temperatura, todo en un paciente que el ejemplo más característico es un paciente que se va a operar del corazón. Los electrodos, que son estos, tienen su gel y su pegamento que van a ir adheridos al paciente bien, y acá sus conexiones para ir al monitor. El PIS, que es muy importante en los pacientes que reciben anestesia general, es una como vincha que va en la frente y en la zona temporal, que tiene sus cables, acá ven sus cables, que van al monitor y van a registrar la conciencia, cómo está la conciencia del paciente. ¿Por qué? Porque ha usado un anestésico general y ha perdido la conciencia, y hay que ver el grado de pérdida de conciencia. Este es el monitor de la relajación neuromuscular, que en algunos hospitales no existe y se usa para ver si todavía hay contracción o ya no hay contracción. ¿No? Si hay contracción, quiere decir que el relajante ya está dejando de actuar. Es importante cuando acaba la cirugía para ver si el paciente ya puede retirarse el tubo endotraqueal porque ya puede respirar. En general vamos a encontrar entonces aspiradores, desfibrilador, en caso que haya paro cardíaco, máquina de anestesia, electrocauterio, fuentes de oxígeno, las bolsas que les dije y los contenedores.
Acá vemos las bolsas, la zona estéril, la zona de circulación. Nosotros tenemos nuestras bolsas. Los cirujanos con las enfermeras tienen sus bolsas. Nosotros tenemos también nuestros equipos de entrada de oxígeno, las válvulas, los flujómetros para ver la cantidad de oxígeno que vamos a poner al paciente. Y es importante saber que existe también el desfibrilador, sobre todo en pacientes graves. Llegado el momento tenemos que usarlo. Normalmente, o con la frecuencia así elevada, no usamos el desfibrilador, pero en pacientes muy, muy graves, en situaciones de emergencia, tenemos que usar el desfibrilador. Entonces acá es importante que vean que el desfibrilador tiene dos palas que van a transmitir la corriente eléctrica en el tórax. Acá vamos a ver el monitor, cómo está, si está en asistole, arritmia, etcétera. Y acá la carga eléctrica que vamos a dar al paciente. La máquina de anestesia, que puede ser de un modelo, puede ser de otro modelo, puede ser simple, puede ser compleja. ¿Cuál es la característica de una máquina de anestesia? Que da el anestésico en forma de gas por la vía inhalatoria y da el oxígeno también como es, ¿no? Como gas, los dos juntos a través de estos dispositivos ingresan a la tráquea. Y acá tenemos la placa indiferente, el electrocauterio, el electrobisturí, y esta es la fuente del electrocauterio. Eso sería todo. En cuanto a sala de operaciones, en cuanto al equipo instrumental de anestesia, que me imagino que cuando nosotros estemos ahí, ahora se van a percatar de todos los detalles, porque generalmente cuando entramos a un lugar no nos damos cuenta de qué cosa hay. Entonces ustedes ya tienen la explicación. Esto es para esto es para el otro, y ya saben. ¿Alguna pregunta que tengan? Eso sería todo por ahora. Y ya las diapositivas le paso a la delegada y nos estaríamos viendo en la próxima clase. Que tengan un buen día. Gracias, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Gracias. Muchas Hasta gracias, luego. doctora. Hasta luego, Hasta luego. doctora. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Correcto. Buenos días, señores alumnos. Nuevamente con ustedes el doctor Cabala. Tengo el gusto de dirigirme a ustedes para explicarles la clase del curso Cirugía 1 sobre el tema biología y marcadores tumorales. Empezaremos diciendo algo sobre epidemiología. Miren, ustedes, actualmente el cáncer es la segunda causa de muerte en los Estados Unidos. Se diagnostican alrededor de 1.7 millones de casos nuevos de cáncer cada año. Hay una distribución de acuerdo al sexo, como ustedes están viendo ahí en la pantalla. En los varones, el primer lugar es el cáncer de próstata,
En las mujeres, el cáncer de mama. En ambos sexos le sigue el cáncer de pulmón, de colon y recto. Obviamente estas estadísticas son de Estados Unidos, de acuerdo al libro de texto de Savington. Ustedes saben que en el tercer mundo el cáncer de cuello uterino ocupa, digamos, un lugar predominante en las mujeres. Pues bien, hablando de esto, en los países en vías del desarrollo, el cáncer se le atribuye un 70% de las muertes por cáncer en el año 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con cáncer tienen más probabilidades de fallecer en los países del tercer mundo. Tanto es así que la supervivencia, ¿no?, que está alrededor de la tercera parte, es la mitad que en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque el acceso a los sistemas de salud, a los sistemas de diagnóstico y tratamiento es más fácil en los países adelantados por los sistemas de salud establecidos. Y otro factor que contribuye a esta elevada mortalidad en estos países del tercer mundo es que la mayoría de los casos, como ustedes están viendo, se diagnostican en estadios terminales. El diagnóstico es muy tardío. ¿Y por qué? Una es por la dificultad del acceso a los sistemas de salud para toda la población y otro es la propia idiosincrasia de la gente que solamente busca atención cuando ya tiene síntomas de larga data, ha tratado de buscar miles de tratamientos caseros, etcétera, y ha recibido pues tardíamente la atención. ¿Qué hay sobre el envejecimiento y el cáncer? Es claro este hecho, que la incidencia del cáncer aumenta con la edad. Por ejemplo, de todos los pacientes mayores de 65 años que tienen un diagnóstico reciente de cáncer, miren ustedes, casi el 60%. También se ve otro hecho epidemiológico, que al aumentar la población de ancianos, ¿no?, en la población en general, aumenta también la incidencia de las neoplasias. De acuerdo a las proyecciones poblacionales, la población, digamos, de la tercera edad se va a duplicar en los próximos 25 años. Y en la población mayor se ve que la media de edad de fallecimiento por cáncer, ¿no?, comunes a ambos sexos, es 71 a 77 años. Quiere decir entonces que está aumentando la población de la tercera edad y también se ve que en esta población la incidencia de cáncer es mayor. Otro hecho a tener en cuenta es que los ancianos tienen una serie de comorbilidades, de manera que el tratamiento es más complejo, porque aparte de esta patología asociada que de por sí, digamos, podría ensombrecer el pronóstico, esta patología asociada torna el tratamiento más complejo. Por ejemplo, pueden tener disfunción renal, disfunción hepática, órganos que son importantes para el metabolismo de muchas drogas antineoplásticas. También un problema social. El acceso a los servicios de salud es más difícil por diversos motivos, la movilización, la cobertura de la seguridad social, etcétera, es más compleja. Entonces también esto contribuye a que reciban no muy bien su tratamiento. Por otro lado, ustedes saben que un pilar importante en las neoplasias es la cirugía. Entonces, el cirujano debe valorar en estos pacientes qué calidad de vida, qué estado funcional le puede ofrecer al paciente el tratamiento quirúrgico.
Debe tener en cuenta también, por el hecho de tener una serie de comorbilidades, entonces debe de sopesar la mortalidad posoperatoria asociada al tratamiento quirúrgico. Y luego la expectativa de vida que ha de tener este paciente. O sea, poner en una balanza. ¿Vale la pena hacer una cirugía más o menos agresiva para tratar de tener alguna ventaja? Y por otro lado, ¿qué posibilidad hay de que este paciente pueda sobrevivir a este tratamiento, a las posibles complicaciones? Entonces, todo esto debe de ser valorado. Otro aspecto muy importante es la relación que hay entre obesidad y cáncer. La obesidad mórbida, o sea, aquel paciente que tiene un índice de masa corporal mayor de 30, se ha visto que aumenta la incidencia y o la muerte por cáncer, sobre todo, por ejemplo, en cáncer de colon, el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, el cáncer de endometrio, riñón, esófago, cardias, etcétera, que ustedes están viendo. O sea, hay una relación entre la obesidad y el cáncer en Estados Unidos se pueden atribuir al sobrepeso o la obesidad. O sea, no solamente hay una mayor frecuencia, sino que también la morbimortalidad se ve influida en los pacientes con cáncer cuando padecen de obesidad. Tratando de explicar esto, es que se ha visto qué factores podrían contribuir a ello. Aquí tienen ustedes todo lo que se observa en el paciente obeso, ¿no? Y esto, como una vez más le digo, por ejemplo, se ha visto que el cáncer de colon, endometrio, páncreas y riñón. Otros factores, digamos, en el cáncer de mama y endometrio son las concentraciones de estrógenos, asociado todo ello a la obesidad. Por lo tanto, esta enfermedad no solo tiene problemas, digamos, metabólicos, cardiovasculares, también puede traer neoplasias. Vamos a hablar algo ahora sobre la biología de la célula tumoral. ¿Por qué, digamos, la célula neoplásica, ¿no?, tiende a salirse del control normal que tienen el resto de las células? ¿Por qué tiende a autoperpetuarse? ¿Por qué adquiere, digamos, esa capacidad de diseminación? Pues bien, se ha encontrado algunos aspectos propios de la célula tumoral, como ser la evasión de los supresores del crecimiento. Ustedes saben que el crecimiento celular tiene promotores y reguladores. Pues bien, esta célula neoplástica evade a los inhibidores del crecimiento. Por otro lado, tiende a autoperpetuarse, escapa de los mecanismos de apoptosis, digamos, celular fisiológica. Entonces, la célula, por un lado, neoplástica, se libera de los supresores del crecimiento y, es más, crea sus propias señales de crecimiento. No depende de los factores de crecimiento normales. O es una célula muy sensible a los factores de crecimiento. También escapa a la destrucción por parte del sistema inmune, una característica que se llama inmunoedición, por ejemplo. ¿Qué más? Es una célula que crea su propio mecanismos de nutrición. Tiene una angiogenia, una creación de nuevos vasos constante. Como consecuencia de la evasión de los supresores y autosuficiencia de las señales de crecimiento, pues tiene un potencial de replicación ilimitado. Y finalmente, puede ir a tejidos, órganos distantes del tumor primario, lo que se llama metástasis. Todos estos aspectos
son típicos de la célula neoplástica. Muy bien. ¿Cómo es que la célula tumoral adquiere todas esas propiedades? Se dice de que existen unos llamados factores solubles producidos por la célula neoplásica, por el estroma, ¿no? El estroma. Entonces, el tumor tiene unas sustancias que se autoestimula la célula. Entonces son factores autocrinos. O por células vecinas, que son factores paracrinos. Eso. Y por otro lado, hay un componente celular, ¿no? Y hay unos factores, digamos, de solubles, que son factores sustancias, como ser factores de crecimiento, ¿no? Como ustedes también, quimiosinas, citocinas, tanto inhibidores o estimuladores, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que aquí estamos resumiendo, que las células tumorales y el estroma producen factores autocrinos y paracrinos que condicionan el crecimiento del tumor y actúan en forma soluble ligada a la matriz o a las células. Algo sobre la carcinogénesis, o sea, cómo es que se genera el cáncer. Entonces, genéticamente, ustedes saben de que hay genes que promueven la replicación celular y otros llamados también oncogenes, y hay otros genes que regulan el crecimiento celular, que son los genes supresores o reguladores. Pues bien, las mutaciones a nivel de estos genes, ¿no?, se llaman mutaciones genéticas que se producen en la línea germinal o constitutivas. Estas mutaciones originan el cáncer hereditario. Es decir, por ejemplo, les hago un paralelo simple a los alumnos. Para que un auto se estrelle, ¿qué tiene que pasar cuando solamente las fallas son mecánicas? Pues bien, que el acelerador esté a fondo, ¿no es cierto? O dos, que fallen los frenos. Esto es lo que sucede en el cáncer hereditario. Que dicho sea de paso, es más o menos responsable del 5 al 10% de todos los cánceres. Por otro lado, tenemos el cáncer esporádico que se atribuye a la acción de ciertas sustancias llamadas carcinógenos. Estos carcinógenos inducen las llamadas mutaciones somáticas, para el contrario de las mutaciones genéticas, ¿no? Mutaciones somáticas que se adquieren a lo largo de la vida y no se transmiten a la descendencia. En cambio, estas mutaciones, ¿no?, de la línea germinal sí son hereditarias. ¿Ok? Entonces, las células normales, ¿no?, tienen, ¿no?, un freno al crecimiento, una inhibición de proliferación normalmente en su ciclo celular. Las células del cáncer tienen una falla en detener el crecimiento. Hay una proliferación descontrolada. Muy bien. Y otros factores que contribuyen a las metástasis, ¿qué cosa es? La inmunosupresión que va en crecimiento, aumento de la angiogénesis, ¿no es cierto? Y los factores que se acumulan en la matriz extracelular y la disminución de la adhesión celular. Esto lo vamos a ver más luego. Aquí tienen ustedes unos ejemplos de los síndromes de cáncer familiar. En este curso de cirugía 1, por ejemplo, se va a mencionar el melanoma familiar. Aquí tienen ustedes los genes identificados, ¿no?, que no solamente, miren, se han identificado en el melanoma, sino en el cáncer de páncreas, etc. La neoplasia endocrina múltiple 2 se atribuye al oncogen RET, ¿no? Esta es su localización, cromosoma 10. Está relacionada con el cáncer medular de tiroides, feocromocitoma y la hiperplasia de la paratiroides, NEM2. El NEM1 no tiene cáncer de tiroides,
tiene tumor de los islotes del páncreas, como ser el síndrome de Zollinger-Ellison, hiperplasia de paratiroides que comparte con el NEM2, la hiperplasia de la paratiroides, pero tiene más bien el adenoma cromófobo de la hipófisis, NEM1 y NEM2. Muy bien. El síndrome de Li-Fraumeni, que tiene, digamos, una mutación del gen supresor P53, cuya localización está en el cromosoma 17. Este síndrome de Li-Fraumeni no solamente es cáncer de mama, ¿no?, sino tiene el sarcoma de los tejidos blandos, osteosarcoma, tumores cerebrales, tumores suprarrenales, tumor de Wilms. Por mencionar algunos. Pues bien, entonces vamos a hablar sobre los carcinógenos, aquellos que originan ¿qué? El cáncer esporádico, ¿no? Y se los ha agrupado, como ustedes están viendo, en categorías como es el grupo 1, pues ya no hay duda que producen cáncer, y así sucesivamente el grupo 2A, 2B, 3 y el 4, que ya es más alejadamente que se ha demostrado que pueden producir cáncer. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, carcinógenos químicos del grupo 1, las famosas aflatoxinas, las toxinas del cornezuelo de centeno, ¿no es cierto?, que produce el hepatocarcinoma, una serie de metales, como están viendo aquí, y también el humo de tabaco, lógicamente asociado con el cáncer de pulmón. El alquitrán de hulla, que tiene que ver con el cáncer de escroto, cáncer de piel. Arsénico, también piel. Benceno con la leucemia, y así, ¿no? El cloruro de vinilo con el angiosarcoma hepático y el hepatocarcinoma, el humo de tabaco también no solamente está asociado al cáncer de pulmón, sino al cáncer bucal, de la faringe, laringe y el esófago. Y el óxido de etileno con la leucemia y el linfoma. También hay carcinógenos farmacéuticos de este grupo 1. Como ustedes pueden aquí constatar, ¿qué cosas son? Drogas que se usan contra el cáncer, ¿no es cierto? Pero se ha visto que producen o están asociados a otros cánceres, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ver cuando hablen de cáncer de mama, el tamoxifeno está bien, está usado, por ejemplo, contra el cáncer de mama, pero por otro lado produce cáncer de endometrio. Por eso que cada vez que se está usando cada vez menos y se tiende a usar, por ejemplo, el raloxifeno. Empleo de estrógenos en los anticonceptivos en asociación con el cáncer de mama y el cáncer de endometrio. Sin embargo, como hay una serie de intereses, sobre todo los fabricantes de los anticonceptivos, dicen que no se ha demostrado 100% esta asociación. Tenemos también carcinógenos por radiación, muy conocida, la luz ultravioleta, ¿no?, la radiación ionizante. La luz ultravioleta está asociada con el cáncer epidermoide, cáncer celular, melanoma. Arequipa, que es una ciudad que sufre, digamos, intensa radiación solar, no tiene una alta predominancia de este problema. Y las radiaciones ionizantes, ¿no?, radioterapia incluso, tiene que ver con leucemia, tiroides, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de glándulas salivales. También hay carcinógenos de agentes infecciosos. Ustedes están viendo el muy mentado Helicobacter pylori. Después de desencadenar una gastritis crónica, puede desencadenar un adenocarcinoma gástrico. Ya es bien conocido el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C asociados a hepatocarcinoma.
Un parásito del Asia, Opistorchis viveni, puede desencadenar colangiocarcinoma en países orientales. El virus de Epstein-Barr también ya es conocido, asociado al linfoma de Burkitt, la enfermedad de Hodgkin también. El virus de la insuficiencia humana, VIH-1, muy asociado al sarcoma de Kaposi. La chilete B1, la leucemia de linfocitos T del adulto. Y el virus del papiloma humano, cepas 16-18, pues el cáncer de cuello uterino y cáncer de ano. Muy bien. Este esquema trata de mostrar la génesis del cáncer. Entonces hemos visto de que hay, digamos, factores genéticos, ¿no? Y factores ambientales, ¿no? Químicos, radioactivos, etcétera. Entonces, todos estos carcinógenos generan mutaciones, ¿no? En los genes de las células normales, ¿ya? Y se transforman, pues, luego de una serie de alteraciones sucesivas, las células en células tumorales. Por otro lado, una característica de estas células tumorales, además del poder de autorreplicación descontrolado, es la capacidad de sembrar otros tejidos, proceso que se llama la metástasis, con participación de la gente de la angiogénesis, creación de nuevos vasos e invasión del torrente sanguíneo linfático. Entonces, esquemáticamente, la carcinogénesis sigue estos pasos. El carcinógeno, ¿no es cierto?, va a producir un cambio genético que va a llevar a una replicación de esta clona, digamos, alterada, con propiedades de autorreplicación, como nos hemos dicho, y entonces estas células se van a ir reproduciendo hasta generar un tumor, ¿no? Un tumor. Entonces, la etapa inicial es la iniciación, cuando se va a replicar este código genético alterado, la promoción. Cuando ya rompe los límites de los frenos de crecimiento normal, la apoptosis normal, entonces esta célula se ha transformado ya en una célula que es capaz de autorreproducirse y de diseminarse. Es la etapa ya de progresión. Aquí están viendo ustedes las etapas o eventos que ocurren, ¿no?, en la metástasis. La metástasis, la presencia de metástasis, miren ustedes, se atribuye que es responsable del 90% de las muertes por cáncer. O sea, un paciente que tenga un estadio 4, o sea, diseminación a distancia, pues el pronóstico se ensombrece. Se ha observado de que ciertos tumores tienen particularidad o afinidad por ciertos tejidos, o sea, no todos los tumores invaden a los mismos órganos para sus metástasis, ¿ya? Y para esto se habla de una selectividad. ¿Por qué ocurre esta selectividad? Ya sea por la presencia de ciertos factores de crecimiento, las moléculas de adhesión de cada tumor, ¿no? También las quimiosinas y receptores de los tejidos. Entonces, todo esto influiría por qué ciertos tumores invaden ciertos órganos. Por ejemplo, el cáncer de mama puede invadir el pulmón, el cerebro, el cáncer de colon tiene predilección por el hígado, cáncer de próstata por el hueso, etc. También un factor importante es la transición epitelial mesenquimatosa. ¿Qué significa esto? Que las células cancerosas, para poder invadir, adquieren una forma fusiforme como fibroblastos y eso les permite, digamos, invadir más fácilmente el torrente sanguíneo. Y una vez que han llegado a su sitio donde van a invadir, nuevamente adquieren la conformación epitelial.
Esa es la transición epitelial mesenquimatosa. También, ¿por qué algunos tumores son más invasivos o más agresivos? Se cree que tienen unos genes iniciadores propios que les dan esta facultad, ¿no? Hay unos genes de tumores que crecen lentamente, por ejemplo, el cáncer papilar de tiroides, por ejemplo, ¿no? Crece lentamente, entonces da metástasis tardíamente, ¿no? En cambio, hay otros cánceres que tienen estos genes de progresión o virulencia, una capacidad de replicarse muy rápido, una capacidad invasiva también veloz, y los vuelve más agresivos. Es conocido, por ejemplo, el melanoma, el cáncer de páncreas, que tienen, digamos, un pésimo pronóstico muy rápidamente. ¿Qué factores intervienen en esto? Ustedes saben que la caderina E, tiene que ver con la unión celular. Pues estos tumores agresivos alteran el metabolismo de la caderina, la adhesión celular. Por otro lado, las moléculas de adhesión celular, las que se van pegando al endotelio, las selectinas y las integrinas, están sobreexpresadas, de manera que van rápidamente a atravesar el endotelio, rápidamente se adhieren al endotelio, atraviesa e invaden nuevos tejidos. También la matriz esta celular produce proteasas, ¿no? La tenasina y las metaloproteasas, que también entonces atacan las células del parénquima y rápidamente pueden ser invadidas. ¿Qué es la inmunovigilancia tumoral? Es digamos, una defensa del sistema inmune contra las células neoplásicas. Hay dos tipos de defensa, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida o adaptativa. La inmunidad innata tiene que ver con las células natural killer. Las células sanas, ¿no es cierto? Las células sanas tienen el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Pues bien, cuando viene este vigilante, que es la célula natural killer, identifica, digamos, este complejo mayor de histocompatibilidad en la célula sana e interactúa, digamos, con el receptor inhibitorio de esta natural killer, ¿no? Y entonces, al activar el receptor inhibitorio, pues no se produce, digamos, la lisis de esta célula. La célula tumoral no tiene el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y entonces cuando el vigilante toma contacto con la célula tumoral, al no tener el complejo mayor de histocompatibilidad, no se inhibe el receptor, ¿no? No se inhibe este receptor. Y entonces se produce la liberación, ¿no es cierto?, de los gránulos líticos y la destrucción de esta célula tumoral. Y la inmunidad adquirida es mediada por los linfocitos CD8 citotóxicos, los cuales han sido activados, digamos, por las células de memoria, ¿no? Entonces creando anticuerpos y también inmunidad celular para destrucción, digamos, de las células tumorales. Esta es una inmunidad adquirida. Entonces, tenemos entonces aquí los anticuerpos que se han fabricado, ¿no es cierto?, gracias a la interacción. Primero, ha habido inmunidad natural, la natural killer, ¿no es cierto? Luego aquí tenemos una célula presentadora de antígeno, ¿no? Y la célula citotóxica, con los T-helper, van a fabricar anticuerpos y por lo tanto y también va a estimularse la inmunidad celular. ¿Ok? Entonces tenemos e inmunidad celular e inmunidad humoral, ¿no? Los anticuerpos. Entonces, un factor pronóstico de supervivencia en los pacientes con cáncer es un adecuado funcionamiento de los T-helper 1 o CD4 y los CD8, que son los citolíticos.
Entonces aquí tenemos en este esquema, por ejemplo, entonces, la célula tumoral, ¿no?, que tiene sus antígenos, luego es ingerido por la célula dendrítica o célula presentadora de antígenos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la interacción entre el CD4 y el CD8. ¿Para qué? Para la fase efectora antitumoral, ¿no es cierto?, que lleva a la muerte de la célula tumoral, con participación de citoquinas, el interferón, factor de necrosis tumoral, ¿no? Aquí tenemos entonces el citotóxico y el TGLP1 que va a ir para los anticuerpos. Linfocitos T, GLP1 sobre todo los anticuerpos, también la inmunidad natural killer, y la participación de los macrófagos. En suma, inmunidad natural, inmunidad adquirida, tipo celular y tipo humoral, con participación de citoquinas. Lo mismo, un poquito más detallado. Célula presentadora de antígenos, ¿no? Intervención de los CD8 y CD4. Van a las células de memoria. Aquí tenemos la producción de anticuerpos. Entonces hay una cooperación, ¿no es cierto?, entre los diferentes tipos de subpoblaciones de los linfocitos T, CD4 y TCD8. Y también hay una interacción con los genes reguladores. Inmunidad celular, inmunidad humoral. Ustedes ya lo han visto más detallado en sus clases de inmunología. Muy bien. ¿Qué cosa es la inmunoedición tumoral? La inmunoedición tumoral son los mecanismos que emplea la célula neoplástica para evadir, para eludir el control del sistema inmune. Se dice que hay tres fases. En una fase o un primer estadio, la fase de eliminación, que hemos ya visto, con la participación de la inmunidad innata y adaptativa, pues se destruyen las células neoplásticas y el organismo está protegido. ¿Mm? Esta fase predomina la inmunidad. Pero en una segunda fase es la fase de equilibrio, es que se van seleccionando ciertas clonas tumorales que no son tan antigénicas, que no despiertan, digamos, una respuesta inmune que las lleva a su destrucción. Y estas clonas de células no tan antigénicas del tumor van a ir reproduciéndose cada vez más. Y entonces, al no ser destruidas, al llegar a un cierto equilibrio, por así decirlo, van creando una inflamación crónica, ¿ya? Y cada vez más estas clonas que han sobrevivido comienzan a predominar, comienzan a engañar al sistema inmune, ya no las destruye, llegan a un cierto, digamos, escape. Es esta fase, la fase de escape, en que el tumor ha dominado al sistema inmune. Se dice que son las tres Es: eliminación, la fase de equilibrio y el escape. Eso es la inmunoedición tumoral. ¿Y cómo es que la célula logra, digamos, engañar, logra escapar de esta destrucción? Se dice que hay unos factores que llevan a la inmunodepresión. Factores dependientes del huésped y factores dependientes del tumor. Y también una combinación de ambos. Por ejemplo, el huésped. Tratamiento que reciba un tratamiento inmunosupresor. Por ejemplo, un paciente alérgico, una enfermedad que tenga una enfermedad del colágeno, etcétera. Entonces, es por un tratamiento inmunosupresor. O que tenga uno inmunodeficiencia adquirida o heredada. Y también finalmente el envejecimiento. El envejecimiento lleva a la disfunción de varios órganos y también pues el resto no es ajeno a este proceso de disfunción. En cuanto a los factores del tumor, es
que va perdiendo unos anhelos del complejo mayor de histocompatibilidad. De esa manera se engaña al sistema inmune. Cuando hay una falla en las células presentadoras de antígenos, falla en los receptores de las moléculas de los receptores de los linfocitos T que los impide que se activen, o el tumor secreta propios inmunodepresores, como el factor de crecimiento transformante beta o la interleuquina 10, propias del tumor. Son interleuquinas supresoras. Entonces, la inmunoedición es ello, que el estadio que lleva prácticamente a neutralizar y a escapar de la destrucción por parte del sistema inmunitario. Muy bien, esto trata de decir que las células tumorales son capaces de entonces producir sustancias que bloquean el sistema inmune, ¿ya? Que llevan finalmente a la inhibición del sistema tanto innato como adaptativo. Se altera las células presentadoras de antígenos, se altera el mecanismo de la proliferación y activación de las células vírgenes, ¿no? Y entonces no hay respuesta inmune. Muy bien. En esta parte vamos a hablar ahora sobre los marcadores tumorales. Son sustancias que pueden encontrarse en el organismo. Pueden medirse en la sangre, en la orina del paciente. ¿Por qué se llama tumorales? Porque se ha encontrado que existen cuando hay presencia de cáncer inicialmente, ¿ya? Son productos entonces de las células cancerosas o también en respuesta al cáncer. Pero ¿qué pasa? No son específicos porque hay problemas que no son neoplasias y que también llevan alteración de estos marcadores tumorales. El marcador tumoral ideal será pues aquel que tenga un 100% de especificidad. ¿Qué quiere decir? Es aquel que detecta los verdaderamente sanos, ¿no? Y una sensibilidad del 100%. ¿Qué quiere decir? Que detecta a los verdaderamente positivos 100%, ¿no? Entonces el valor de corte 100% para la especificidad y 100% para la sensibilidad. Como ustedes saben, esta prueba no existe, es solamente un ideal. Muy bien, entonces los marcadores tumorales se pueden clasificar de varias formas. Una de ellas es esto, ¿no? Los antígenos oncofetales, antígeno carcinoembrionario, alfa-fetoproteína, homoglobina gonadocoriónica, ¿no? Las glucoproteínas, el PCA, etcétera, el CA19-9, por ejemplo, las enzimas, las hormonas, proteínas como es la tiroglobulina, por ejemplo, y otros. Muy bien, aquí tenemos algunos marcadores tumorales con sus valores de referencia, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen ustedes la alfa-fetoproteína, ¿no? Que se eleva, por ejemplo, en el cáncer de hígado, el valor de referencia menos de 25. El CA19-9 que se eleva en el cáncer de páncreas, por ejemplo, menos de 40. El antígeno carcinoembrionario que se eleva en el cáncer de colon, por ejemplo, en menos de 5. El PCA menos de 4, etcétera. Aquí tienen ustedes las condiciones en que se dan predominantemente determinados marcadores, ¿no? Pero ¿qué se ve? Que, por ejemplo, no solamente este es el tumor predominante en el que se encuentra, sino que hay otros cánceres también. O sea, no son exclusivos de un tipo de cáncer, ¿ya? Por eso es que se hablaba que no es sensible ni específico 100% los marcadores tumorales. Y además, hay condiciones que no son cáncer, ¿ya? Y que elevan también estos marcadores. El pancreático o en el colangiocarcinoma, por ejemplo,
también se eleva en el cáncer de colon, esófago e hígado. ¿Ok? Y para completar, situaciones como la pancreatitis, la coledocolitiasis, la cirrosis también elevan el CA19-9. ¿Qué quiere decir ello? Pues que no dan diagnóstico de cáncer. Aquí está para recalcar esto, hay causas no neoplásicas y que elevan también los marcadores tumorales. Por ejemplo, aquí el AFP, cáncer de hígado se eleva mayormente, dijimos, pero miren ustedes, como el embarazo, la cirrosis, o sea, condiciones que no son cáncer, también lo eleva, por dar un ejemplo. El antígeno carcino embrionario, cáncer de colon, miren ustedes, en el tabaquismo, la cirrosis hepática, insuficiencia renal, también lo eleva. Ya hemos hablado del CA19-9, ¿no? Que la pancreatitis, la coledocolitiasis también lo eleva, y la cirrosis. Miren ustedes, la cirrosis, cómo se eleva el 19-9, el antígeno carcino embrionario, ¿no? Para ver, y no es cáncer, no es cáncer. Y el CA125 también. El PSA, que en el cáncer de próstata, por ejemplo, también se eleva en la prostatitis, y en la hipertrofia benigna de próstata, etcétera. El paciente, por ejemplo, el dosaje no debe tener relaciones, ¿no? Porque la eyaculación también se eleva. Hay que tener en cuenta al momento de dosar entonces este marcador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podemos decir? Que los marcadores tumorales, ¿qué utilidad tienen? No, pues no sirven para el diagnóstico, que hemos visto que hay exclusivamente de una neoplasia, no lo son, y menos hay otras patologías que no son neoplasia y también lo elevan. Entonces, no sirven para el diagnóstico. ¿Para qué sirven? Muy cáncer de colon, ¿no es cierto? ¿Cuál era el marcador que se elevaba preferentemente? El carcino embrionario, ¿no? Aquí está. Entonces, esperamos que después de la operación, transcurrido un tiempo prudencial, unas 3, 4 semanas, y controlamos el marcador preoperatorio con el postoperatorio, este marcador que esperamos que disminuya. Entonces sirve para seguimiento, seguimiento. ¿Y qué más? Una vez para la vigilancia, para la detección temprana. Se puede mantener bajo, bajo durante un tiempo y luego se eleva. ¿Qué tenemos que pensar? Que es una recurrencia. Para eso sirve los marcadores tumorales. ¿Ok? Esto es en la cinética entonces lo que les estamos diciendo. Entonces, un paciente normal, esperamos que tenga su valor normal. A medida que el cáncer va desarrollándose, entonces se correlaciona con la elevación de este marcador, ¿no? Con las excepciones del caso, ¿no? Que descartamos que sean otras patologías no neoplásicas. Pues bien, ya hemos dicho que no para diagnóstico, sino para el seguimiento. Este gráfico se refiere al seguimiento. Una vez que hacemos el tratamiento quirúrgico, ¿qué esperamos? Que este marcador, antes de la operación, antes del tratamiento, estaba a un valor alto y después esperamos que esto baje. Entonces decimos que nuestro tratamiento anticanceroso es efectivo. Pero si transcurrido el tiempo nuevamente se eleva, ¿qué tenemos que pensar? Que hay una recaída y tenemos que investigar dónde está la recurrencia. ¿Ok? Entonces esa es la importancia del marcador. No es tanto para el diagnóstico, más sí para el seguimiento y control postoperatorio. Ok, gracias por su atención.